A ver, vamos a nuevamente entonces hablar que fue pues la generación del 98. Les iba diciendo, chicos, que la generación del 98 fue un movimiento literario, un movimiento cultural que predominó las primeras décadas del siglo XX. Estuvo, chicos, la generación del 98, miren, estuvo encabezado por un grupo de escritores y poetas españoles, ¿ah? Que se reunieron, miren, ¿ah? ¿No? Luego de que España perdiera la guerra hispano-estadounidense contra Estados Unidos. ¿Ok? En el año de 1898, España perdió sus últimas tierras colonizadas. ¿Cuáles fueron? Cuba se independizó, mientras que Puerto Rico y Filipinas pues quedaron en poder de Estados Unidos. ¿Ok? Esta situación pues de crisis, esta situación de pérdida, ¿no? De haber perdido pues sus últimas colonias, ¿no? Trajo una situación de quiebre social y político en España. La generación del 98 tuvo una postura crítica ante las normas sociales y la situación política de la época. Atacó el esteticismo, que fue un movimiento pues, artístico inglés que se dio a finales del siglo XIX, que se basaba, miren, en la exaltación de la belleza por encima de la moral. El término generación del 98 fue designado en el año de 1913 por el escritor español José Martínez Ruiz, ¿no? Más conocido como Azorín, ¿ok? ¿Ya? Que lo difundió en diversos, pues, ensayos, ¿no? Críticos de periodistas. A ver, esperen, A ver, vamos a continuar. Ya les iba diciendo pues de qué había significado la generación y que de la generación del 98. Y que el término pues de generación del 98 había sido designado ¿por quién? Por Azorín, ¿no? Y que pues lo había difundido, ¿no? En diversos ensayos críticos de periódicos. ¿Ah? Al comienzo, miren, ¿ah? El nombre del movimiento se empleó de manera libre, ¿ya? Pero al poco tiempo se lo reconoció pues como movimiento organizado, ¿ya? Ante la derrota, miren, de la guerra hispano-estadounidense, gran parte de la sociedad española pues proclamaba un renacimiento moral y cultural para su país. Esta realidad de desilusión y falta de esperanza fue lo que inspiró a muchos autores a difundir nuevas ideas y nuevos valores. ¿Ok? Los escritores de la generación del 98 se preocupaban por la herencia de España y su posición en el mundo moderno. ¿Ok? Enfatizaron la toma de conciencia acerca pues de las tendencias extranjeras en la literatura para, miren, reevaluar sus propios valores en el contexto mundial y poder despertar pues de esta manera la conciencia nacionalista. ¿Ok? Entonces, pues ya sabemos qué significó la generación del 98. Ya dentro del contexto histórico, como ustedes lo han escuchado, ¿no? Se da pues dentro del desastre del año 98, ¿ya? Entonces, el desastre del año 98, pues significó, ¿no? La pérdida pues de las últimas colonias en ultramar, como fue Cuba, Puerto Rico y también pues Filipinas, ¿ya? La derrota del ejército frente al poderío norteamericano, la crisis económica que se vivía pues en aquel entonces, ¿no? La crisis económica, política y también pues social, ¿no? La crisis espiritual, ¿no? Había pues, ¿no? El marasmo espiritual, ¿no? Que es pues, ¿no? De repente
las ganas, ¿no? La falta, ¿no? O el agotamiento, ¿no? El agotamiento, pues, espiritual que sintieron, pues, los hombres en aquel entonces. ¿Ok? Características principales, chicos, la generación del 98. Entonces, quedó claro, ¿no? ¿A qué nos referimos o cuál es el concepto que tiene pues la generación del 98? ¿No? Es pues denominado a este grupo, ¿no? O a este conjunto de intelectuales, ¿ah? Ya sean poetas, novelistas, ensayistas, que fueron testigos directos, ¿no? Del desastre español, ¿ya? Se dice que nacieron entre el año 1864 y 1876 y que frente a ello, pues buscaron más que colectivamente, a partir de proyectos individuales, miren, a cambiar la crisis cultural y espiritual en que había pues caído la sociedad española, ¿ya? Es por ello que también fueron conocidos, miren, como la generación del desastre, ¿ya? Su desarrollo intelectual también pues abarcó ámbitos morales, ámbitos históricos y también filosóficos, chicos, ¿ya? Una de las características que tiene, miren, a la generación del 98 es, pues, chicos, la reconstrucción nacional, ¿ya? Esa es una de las características. Ellos no criticaron a la España en la cual, pues, se estaban encontrando, ¿no? Más bien, pues, ellos mostraron un interés, miren, un interés por una, pues, reconstrucción, ¿ya? Por una reconstrucción, no criticaron a la España en las cuales, pues, ellos estaban, ¿no? Sino que más bien, ¿no? Ellos, pues, reivindicaron, miren, la representación, pues, de lo español, ¿ok? En su primera etapa recibieron influencia del modernismo, ¿ya? También hubo una búsqueda de la identidad nacional, ¿ya? La revaloración de los valores españoles, utilizaron un lenguaje sobrio, sencillo, y usan pues utilizaron, miren, principalmente el ensayo y también pues la narrativa, chicos, ¿ya? La narrativa. Bien, entonces esas fueron pues algunas de las características, ¿no? Entonces la generación del 98 pues se caracterizó por emplear un lenguaje castellano, como les decía, muy sencillo. Incluso, miren, se podría considerar pues un tanto empobrecido para algunos autores, ¿no? Esto pues no, porque fue pues capaz de llegar a todos los extractos, a todos los extractos sociales, o sea, a todos los extractos sociales. Entonces, utilizaron pues un lenguaje bastante sobrio, ¿no? Utilizaron pues un lenguaje bastante sencillo, chicos, ¿ya? Un lenguaje bastante sencillo. Esa es una como les decía, pues una de las características, ¿ya? Los escritores miren, de la generación del 98 reemplazaron la retórica, que era una retórica bastante recargada, ¿no? Y por ende, pues era de difícil interpretación, ¿ya? Estas fueron reemplazadas por frases que eran muy simples, por frases, pues, que eran muy concisas, en las que se destacaba, pues, el contenido sociopolítico, ¿no? Por sobre la belleza del estilo y del arte, pues, literario, ¿ya? El uso de un lenguaje simple no resultaba, miren, un impedimento para poder transmitir sus contenidos complejos y revolucionarios para aquella época. Autores como, por ejemplo, Azorín, o de repente autores como Miguel de Unamuno, que fue considerado Miguel de Unamuno, dicho sea de paso, el líder de la generación del 98, fueron influenciados, miren, fueron influenciados por pensadores como Nietzsche, ¿ya? Que evidenciaron pues su intención de ampliar el nivel intelectual de la población española en general, ¿no? Tras difundir corrientes pues filosóficas del irracionalismo europeo. También les decía que hubo una influencia pues del modernismo, ¿no? La influencia del modernismo y de la gran crisis pues que atravesaba a España en aquel momento, ¿no? Luego de la guerra pues resultó pues una situación bastante insostenible, pero miren, de gran inspiración para los artistas, tanto escritores, ¿no? Como también, pues, pintores o de repente, pues, músicos, ¿ah? Los artistas del movimiento o de la generación del 98, miren,
buscaron mostrar su sentimiento patriótico, ¿ya? Y mediante sus escritos ellos pues buscaron fomentar el orgullo nacionalista, ¿ok? También la creación de nuevas formas de expresión literaria, como por ejemplo la novela impresionista, ¿no? Lo que les decía hace un instante, también pues el uso del lenguaje sencillo y de manera fácil para poder pues ser interpretados, ¿ya? Ellos pues priorizaban el contenido por sobre la belleza en el uso de la retórica, ¿ok? La preocupación también por el sentido de la vida, ¿no? Fomentaban pues los cuestionamientos existencialistas, chicos, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿No? Esos pues fueron, son algunas de las características, pues como les decía, ¿no? De la generación del 98 que se dio, pues, ¿no? Como lo hemos podido pues escuchar, ¿no? Que se dio pues dentro de un contexto histórico, ¿no? Por eso se llama, ¿no? Dentro del desastre del año 98, pues, ¿no? Miren, a los autores de la generación del 98 distinguieron entre una España real, miserable, y otra España oficial, falsa y aparente. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen pues, del llamado debate sobre el ser de España. ¿Ya? Ellos sentían, miren, un gran interés y amor por los pueblos abandonados, sentían un gran amor por esos pueblos pues polvorientos, y es por eso que ellos revalorizan su paisaje, revalorizan sus tradiciones, estudiando los mitos literarios españoles y también el romancero. ¿Okay? Rompen y renuevan los moldes clásicos de los géneros literarios, creando pues nuevas formas, ¿no? En todos ellos, y rechazan, miren, a la estética del realismo, y son influenciados, como lo habíamos dicho hace un instante, ¿por quién? Por el modernismo, ¿ok? El pesimismo, miren chicos, el pesimismo es la actitud más corriente entre ellos, y la actitud crítica y descontenta pues les hace simpatizar con románticos como Mariano José de Larra, al que dedicaron un homenaje, ¿ya? Los autores de la generación del 98 exaltaron los valores nacionales y patrióticos, ¿ya? A medida pues que adquieren un mayor conocimiento y por ende un mayor pues aprecio de España, chicos, ¿ya? Esas son algunas, miren, algunas de algunas pues de las características, ¿no? De las principales pues características de la generación del 98, chicos, ¿ya? Vamos a hablar ahora, ¿no? A continuación pues acerca de uno de los representantes de la generación del 98, Antonio Machado, ¿ya? Fueron varios los representantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Miguel de Unamuno, que es uno de los, antes de hablar un poquito de Antonio Machado, hablaríamos, pues, del líder de la generación del 98, ¿ya? ¿Quién fue el líder de la generación del 98? Fue Miguel de Unamuno, ¿ok? Unamuno, chicos, es considerado como el escritor más representativo de la generación del 98, ¿ya? Entonces, todos sus compañeros, ¿no? De esta generación, pues, admiraron y respetaron su formidable y contradictoria personalidad, admiraron la profundidad de su pensamiento y también, pues, el estilo que utilizó, que fue un estilo bastante apasionado. Toda la obra de Miguel de Unamuno, chicos, está pues lleno de preocupación y problemática filosófica, pero sin perder su valor literario, ¿ya? El autor, ¿no? Miguel de Unamuno, pues siente una gran angustia ante la muerte y un deseo, pues, de vida eterna que le permite, pues, al hombre seguir existiendo, ¿ya? Miguel de Unamuno es uno de los, ese líder, como le decía, ¿no? El máximo representante de la generación del 98. Otro de los representantes de la generación del 98, chicos, fue José Martínez Ruiz, ¿ya? Más conocido como Azorín, seguramente ustedes lo recuerdan más pues como Azorín, ¿ok? Azorín sintió profundamente los problemas de España, miren, y centró toda su atención en Castilla, ¿ya? Es decir, en sus pueblos, en sus hombres, en su paisaje y también pues en su pasado histórico y literario.
¿ya? Su estilo es muy personal, fue muy personal, llamando de esta manera pues la atención, ¿no? Su arte descriptivo, ¿sí? Se dice que Azorín pues era capaz de percibir los más mínimos e insólitos detalles de la realidad, ¿ya? Para esto él pues se vale de una técnica impresionista muy eh, cercana a la utilizada por la pintura o de repente por el cine, que consistía, miren, en seleccionar unos cuantos detalles significativos de lo que quiere pues describir para darnos a través de ellos la esencia íntima de la realidad descrita, ¿ok? Su prosa de Azorí, ¿no? Tuvo pues un estilo inconfundible, ¿ya? Y se caracterizó, miren, su prosa por mostrar pues elegancia, ¿ya? En ella, Azorín pues eh, prioriza, miren, con bastante pues prioriza la sencillez, ¿ya? La sintaxis que utiliza es simple, utiliza frases cortas, ¿ya? El léxico, en cambio, por lo contrario, tiene pues gran riqueza y gran precisión, ¿ya? Entonces, él también es otro de los grandes representantes de la generación del 90, ¿ya? Y también, ¿no? Otro gran representante de la generación del 98, chicos, viene a ser Antonio Machado, ¿ya? Antonio Machado fue un poeta español, miren, ¿ah? Fue un poeta español que nació en Sevilla en el año de 1875, ¿ya? Creador de una de las obras poéticas más importantes de la literatura española. Sus versos, de una emoción sobria y poderosa, ilustran los temas de la niñez y su encanto mágico de la muerte y sus augurios, del paisaje castellano, del tiempo y del tedio, de la España tradicional y reaccionaria y la España auténtica que surge de la vida popular. No, es uno de los miembros más ilustres de la generación del 98. ¿Ya? Pero el líder de la generación del 98 ya saben que fue Miguel de Unamuno, chicos, ¿ya? Bien, los rasgos generales, ¿no? De la producción posliteraria de Antonio Machado, ¿no? Una de las características, pues, es que no se rinde plenamente ante el modernismo, chicos, ¿ya? Otro rasgo general, su poesía fue sobria, austera, ¿no? Se dice que Antonio Machado, pues, fue un poeta de lo interior, ¿ya? Dentro de sus composiciones, pues, mostró melancolía, introspección, ¿no? Que no fueron los únicos temas que él tomó, ¿no? Antonio Machado, pues, dentro de sus composiciones, dentro de sus, ¿no? De su producción literaria, consideró como temas la fugacidad del tiempo, el amor, la muerte, el misterio de la vida, ¿no? Y de la poesía, ¿no? Entonces, él, ¿no? Antonio Machado, miren, como poeta 98ista, pues en él destaca pues en sus versos, ¿no? España y el sentido pues metafísico de la existencia, chicos, ¿ya? De la existencia. Miren, la primera etapa de su poesía de Antonio Machado, en la cual escribe Soledades, presenta pues una influencia del modernismo, ¿ok? En su segunda etapa, donde escribe Campos de Castilla y Cancionero Apócrifo, manifiesta los ideales, ¿no? Y preocupaciones pues de la generación, ¿ya? En la última etapa, ¿no? Escribe nuevas canciones, ahí pues manifiesta un tono sentencioso, ¿ya? E influencia a lo popular, ¿ok? Las obras, miren, de Antonio Machado se van a nutrir de reflexiones existencialistas y también se va a nutrir de cierta ironía, ¿ya? Va a destacar, pues, un tono solemne, lleno de frases sentenciosas, como por ejemplo, soy, en el mejor sentido de la palabra, bueno, o de repente, ¿no? Caminante, ¿se acuerdan? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿ya? Entonces, eh, a diferencia de la búsqueda, pues, de sensaciones modernistas, ¿no? La pretensión principal de la poesía de Antonio Machado es una introspección más profunda y de un mayor contacto, pues, con la vida
activa. ¿Ya? Pues, su lenguaje, les decía hace un instante que fue pues sencillo, su lenguaje fue sobrio, ¿no? Y de pocos ornamentos retóricos, ¿ya? La palabra más importante de su estilo, ¿no? Para Antonio Machado fue el sustantivo, chicos, ¿ya? Lo cual pues solía acompañarlo, ¿no? Por un adjetivo, ¿no? Que pues precisaba su esencia, ¿ya? Entonces, Antonio Machado también se enriquece, miren, Antonio Machado también se va a enriquecer de la tradición popular, tanto a nivel de cantos y leyendas, ¿ya? Como también, pues, de formas poéticas, ¿ok? Aquí tenemos una de las, aquí tenemos, miren, dos ejemplos de la producción literaria de Antonio Machado. A ver, no sé quién de ustedes, por favor, le podría dar lectura. Uno de ustedes. A ver, chicos. Chicos, a ver. Chicos, ¿ninguno quiere leer? Profesora, Sí, por favor. Por favor, te ok. escucho. Voy a apagar La el mío. saeta, dijo una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Oh la saeta, el cantar, al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. Y es la fe de mis mayores. Oh, no eres tú mi cantar. No puedo cantar, ni quiero, a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Ah, el siguiente también, profesora. Sí, Profesora. sí, Ok. sí, te Proverbios y escucho, te escucho. cantares. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Ok, muchísimas gracias por haber leído, ¿ya? Vamos a analizar un poquito, miren, la obra más importante de Antonio Machado, chicos, está pues en Campos de Castilla, ¿ya? Campos de Castilla, chicos, es una de las, ¿no? Es una de las obras pues más importantes, ¿no? De Antonio Machado, ¿ya? Antonio Machado, por ejemplo, utilizó también pues eh, mucho, ¿no? La simbología en sus obras. Por ejemplo, para Antonio Machado el agua pues era símbolo del inevitable fluir del paso del tiempo. El aire, que también fue una de las simbologías que utilizó Antonio Machado, que es pues la simbología de la libertad del hombre, ¿ya? El camino, ¿no? Como lo hemos escuchado, el camino, ¿qué significa? El transcurso, pues el transcurso de la vida, la colmena, ¿no? Que es la creación, que es pues la creación poética, el espejo, ¿no? El espejo también, pues, que simboliza el reflejo el reflejo, pues, de los recuerdos, ¿ya? El estanque, miren, el estanque que va a simbolizar, pues, la muerte, ¿no? El agua no se mueve, entonces, por tanto, simboliza la muerte. El fuego, ¿ya? El fuego, ¿no? Para Antonio Machado, pues, que simboliza la pasión, ¿ya? La fuente, miren, la fuente que va a simbolizar, pues, el fluir de la ilusión, ¿ya? Los jardines que simbolizan la intimidad, el laberinto o la galería, ¿no? Que simboliza, pues, la búsqueda del mundo interno. El río, que simboliza el paso del tiempo, los sueños, ¿no? Que es pues la forma de conocer a la gente, la tarde, ¿no? Que son pues, que simbolizan las meditaciones, la nostalgia, la melancolía, la tierra, que simboliza la realidad solitaria.
¿ya? ¿No? Entonces, mediante pues las obras de Antonio Machado, pues va a mostrar, ¿no? Una expresión del sentimiento personal. Sus versos son pues un tanto melancólicos, ¿ya? En sus obras, miren, se va a matizar reflexiones existencialistas e irónicas, ¿ya? Para Antonio Machado, chicos, miren, la poesía es la palabra esencial del tiempo, ¿ya? Muestra pues textos también de reflexión filosófica, ¿no? Y poética. Si bien es cierto, los temas principales pues de su poesía de Antonio Machado son España, son la sátira social, el paisaje, la vida y la muerte, como les decía, el sentido metafísico de la existencia, el tiempo, etcétera, chicos. Ya, pero como les iba comentando, pues una de las obras, miren, una de las obras más importantes, ¿no? Una de las obras pues más conocidas de Antonio Machado es Campos de Castilla, ¿ya? Campos de Castilla, chicos, ¿ya? Esta obra, ¿no? En esta obra pues las imágenes que muestra son más reales y menos simbólicas, ¿ya? Que él pues había utilizado en libros anteriores, ¿ya? Los paisajes dicen mucho acerca del mismo escritor, ¿ya? Las descripciones, pues, que él hace, ¿ya? Su poesía en Campos de Castilla, chicos, va a enfocar, ¿no? El paisaje y los seres, pues, que lo pueblan, como son los mismos campesinos españoles, ¿ya? En su obra, ¿no? Se trasluce, pues, un pesimismo, ¿no? La bulia del pasado y del dolor profundo, miren, por un presente que es pues un tanto incierto, ¿ya? Que es un tanto incierto. Hay una emoción profunda que se llena pues con el cariño por los detalles de la aldea castellana que se matizan pues con toques líricos, ¿ya? La vida pobre se asienta, chicos, miren en el paisaje y ese inmenso paisaje es pues el cielo de Castilla, ¿ya? Machado es el típico, miren, es el típico poeta del 98, ¿ya? Porque en Campos de Castilla, pues, interpreta y muestra lo más significativo, miren, lo más significativo del paisaje español. ¿Ya? Entonces, esa, pues, de sus grandes obras, ¿no? Es una de las obras más importantes, pues, que él tiene, ¿ya? Y el tema principal, pues, de esa obra, pues, es el paisaje especial, ¿no? Y especialmente, pues, hace el paisaje español, perdón, y especialmente, pues, hace referencia, ¿no? Eh, 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 pues idealiza, ¿no? Ahí hace referencia, pues va a idealizar, ¿no? De forma romántica la naturaleza, ¿no? Va a describir, pues, determinados lugares, inclusive al mismo, ¿no? Porque en ese poema, pues, que se marca, miren, el inicio de su obra va a expresar datos de él mismo, como por ejemplo su origen, ¿no? Cuando dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, ¿ya? Su visión también muestra acerca, pues, de su visión del amor, ¿ya? Su definición como hombre, ¿ya? Cuando dice, soy en el buen sentido de la palabra, bueno, ¿ya? Su estética también, ¿no? Opuesta al modernismo. No amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay trinal. ¿Ya, chicos? Su sentido pleno de la vida, la muerte y la existencia, ¿no? ¿No? Podemos pues observar en esta obra literaria, ¿ya? En esta obra literaria que, como les decía, ¿no? Campos de Castilla pues es una de las obras más importantes que tiene Antonio Machado, ¿ya? En él pues va a mostrar su profundo amor, su profundo cariño, ¿no? Hacia España, ¿ya? Dando pues a conocer detalles, ¿no? De la aldea castellana, que se van a matizar, miren, con toques líricos, chicos, ¿ya? La vida pobre se va a asentar, pues, ¿dónde? En el paisaje. Y ese inmenso paisaje es el cielo de Castilla, ¿ya?
Por eso es que yo les decía, pues hace un instante, ¿no? Que Antonio Machado, pues es el típico poeta, ¿no? De la generación, pues, del 98, ¿no? Y con Campos de Castilla, ¿no? Interpreta y nos va a mostrar, miren, ¿no? Lo más significativo, ¿no? Lo más significativo, pues, del paisaje español, chicos, ¿ya? Bien. Bien, chicos, ¿ya? Entonces ya sabemos que es la generación del 98, ya hemos hablado también de algunos de los representantes, ¿no? Como por ejemplo Miguel de Unamuno, que es uno de los grandes representantes, como les decía, pues hace un instante, ¿no? También otro de los representantes, chicos, pero miren, es José Martínez Ruiz, que es Azorín, ¿ya? Él también, ¿no? Al igual que Antonio Machado, al igual que Miguel de Unamuno, fue pues uno de los grandes representantes de la generación del 98. Azorín sintió profundamente, miren, los problemas de España y centró su atención en Castilla, en sus pueblos, en sus hombres, en sus paisajes, en su pasado histórico y también pues literario, ¿no? El estilo de Azorín fue un estilo muy personal, llamando poderosamente la atención su arte descriptivo, ¿ya? Se dice que Azorín, chicos, era pues capaz de percibir los más mínimos e insólitos detalles de la realidad, ¿ya? Antonio Machado, también otro importantísimo, ya habíamos visto pues también las características de él, ¿ya? Entonces, se denomina, vuelvo a repetir, pues la generación del 98 a este grupo, miren, a este grupo pues de escritores, ¿no? Ensayistas, poetas españoles, ¿no? Que se vieron profundamente afectados, chicos, por la decadencia española y también pues por el desastre que había ocurrido en el año de 1898, ¿ok? Bien, vamos a pasar ahora a hablar acerca de la generación del 27. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún aporte? ¿Se acuerdan que fue la generación del 27? ¿Se acuerdan, chicos, qué fue? ¿A qué se denomina la generación del 27? Ya sabemos, miren, a qué se denomina la generación del 98, ¿verdad? ¿Y a qué se denomina la generación del 27, chicos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Alguien recuerda? ¿Mm? ¿Alguien recuerda, chicos? ¿Mm? ¿Alguien recuerda que fue la generación del 27? Miren, la generación del 27, chicos, es el nombre, ¿ya? Es el nombre con el que se identifica a un grupo de poetas, ¿ya? A un grupo de poetas que fueron, pues, influenciados por movimientos europeos, ¿ok? Como el simbolismo, el futurismo, el surrealismo, etcétera, chicos, ¿ok? Pero no representan un pensamiento revolucionario, ni tampoco de inclinación política o de repente, pues, social. No, ¿ya? Las obras de la generación del 98, chicos, se caracterizan por un uso constante y audaz, pues, de la metáfora, ¿ya? Y de nuevas palabras, pues, creadas con el fin de transmitir, miren, a diferentes emociones, ¿no? Intensas, pues, en los poemas, ¿ok? Uno de los grandes autores que va a destacar, miren, dentro de la generación del 27, chicos, fue, pues, Federico García Lorca, ¿ya? Entonces, después de la Primera Guerra Europea, pues, la segunda década del presente, del siglo pasado, ¿no? Surge en España un grupo o un conjunto de escritores, ¿ya? Que la gran mayoría, miren, ¿no? Que la gran mayoría que fueron, ¿no? Fueron, pues, poetas, ¿ya? Fueron poetas. Este grupo, este conjunto de escritores, se reunieron. ¿Para qué se reunieron? Se reunieron para rendirle un homenaje a Luis de Góngora y Argote, ¿ya? ¿Por qué quisieron darle un homenaje a Luis de Góngora y Argote? Quisieron darle pues un homenaje a Góngora, ¿no? Por motivo, ¿no? Del tercer centenario de su muerte, ¿ya? Estos escritores, ¿no?
este conjunto de escritores, se reunieron en la residencia de estudiantes, ¿no? Y colaboran, ¿no? En diferentes revistas literarias, chicos, ¿ya? Por eso se denomina, miren, por eso se denomina, pues, la generación, ¿no? Por eso se va a denominar la generación del 27. Ya este grupo de autores, de escritores, como les decía, ¿no? Que preferentemente, pues, fueron poetas, ¿ya? Que aparecen, miren, que aparecen en la escena literaria alrededor del año 1927, ¿ya? Fecha en la que se estaba, pues, conmemorando el tricentenario de la muerte del poeta barroco Luis de Góngora Ergo, ¿ya? Y se reivindicó su poesía. Chicos, miren, escritores de este grupo, de la generación del 27, compartieron, miren, la voluntad, pues, de integrar la vanguardia y la tradición. O sea, entonces, así surge, pues, lo que es la generación del 27, ¿ya? Entonces, ¿qué características, ¿no? ¿Qué características, chicos, podemos, pues, observar en cuanto, pues, a los autores, a los representantes, miren, de la generación del 27? Primero, la revaloración de la poética, no solo de Góngora, sino que también de otros clásicos, pues, de la Edad de Oro, ¿no? Salvo las influencias iniciales de Juan Ramón Jiménez, que influyó en su concepción, pues, poética de belleza, no reconoce un guía o inspirador. Hemos hablado, chicos, de Juan Ramón Jiménez. A ver, háganme recordar. Hemos hablado de Juan Ramón Jiménez, chicos. Ahora, porque Juan Ramón Jiménez también es un representante de la generación del 98. Creo que no hemos hablado de él, ¿no? A ver, un poquito para poder hablar acerca de Juan Ramón Jiménez, porque Juan Ramón Jiménez, chicos, por ejemplo, obtuvo un gran premio dentro de la literatura. Miren, Juan Ramón Jiménez también es un representante, como les decía, pues él también es un representante, chicos, de la generación del 98, ¿ya? Él inclusive, miren, ganó, pues, un premio importante, ¿ya? ¿Cuál es ese premio importante que ganó, pues, Jiménez? Fue el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Él es Premio Nobel de Literatura, chicos, ¿ya? En el año de 1956, ¿ya? Él mostró, pues, Y ¿sí? disculpen, ¿está presentando pantalla o no? Porque su pantalla se le ve negro. Sí. Ok. Ahora, ¿se puede ver? Ahora sí, Sí, bien, gracias. Ok. Me avisan, ya quiero que si también se va porque hace un instante antes de entrar a la clase, por aquí había problemas con el internet. Ya, si de repente no hay eco, o de repente me están escuchando con un poquito de retraso, me tienen que avisar, chicos, ¿ya? Porque a veces sales, vuelves a ingresar y se arregla el problema. Ya, pero si no se ve igual, me tienen que avisar, chicos, ¿ya? Gracias por haberme avisado. Estamos hablando, les decía, ¿por qué un poquito regresaba yo en el caso de Juan Ramón Jiménez? Pues porque no, los de la generación del 27, ¿ya? ¿No? Estuvieron, pues, influenciados, ¿no? Un poco, pues, de la producción literaria de Juan Ramón Jiménez, ¿ya? Él, pues, influyó en su concepción poética de belleza, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por eso es que le recordaba, pues, un poquito acerca de Juan Ramón Jiménez, ya que, como les había dicho, él fue Premio Nobel de Literatura en el año de 1956 y que fue uno de los integrantes de la generación del 98, chicos, ¿ya? Entonces, él, por ejemplo, una de las características que muestra, pues, en la producción literaria de Juan Ramón Jiménez es la predominancia en su poesía, ¿no? Del debate del hombre frente a sí mismo, frente a la naturaleza y el mundo, pues, frente al amor y también a la muerte. No sé si ustedes recuerdan una de las obras importantes que tiene Juan Ramón Jiménez. ¿Se acuerdan de Platero y yo, chicos? ¿Recuerdan esa obra Platero y yo? No sé si uno de ustedes recordará. Platero y yo, pues, es una
¿no? Este burrito, pues, ¿no? Que es pues acompañado de, ¿no? Que es un joven, pues el joven, ¿no? Tiene pues a su cuidado a este burrito que lleva pues por nombre Platero, el cual pues lo va a querer y lo va a tratar como si fuera un humano, ¿no? Porque él era pues su mejor amigo, ¿ya? Entonces esta obra, ¿no? Que es una pues de las obras más importantes, miren, de Juan Ramón Jiménez, que es representante de la generación del 98, chicos, ¿ya? Sino que yo lo estoy recordando por la influencia que hubo, pues, de él en la generación del 27, ¿ya? Entonces la historia, trata, pues, la historia de, de Platero, ¿no? Que es este burrito que está, pues, al cuidado de, ¿no? Su amo, que era, pues, su cuidador, su dueño, este jovencito, lo va a cuidar, inclusive va a hablar con él, conversaba, lo cuidaba, ¿no? Como si fuera, se tratase en sí, pues, de un humano, ¿no? Y por ende, pues, la gente que vivía en aquel entonces, pues, inclusive lo había dado a él, pues, por loco, ¿ya? Por loco, pues, porque se ponía, pues, a hablar con él, ¿ya? Es una obra, es un texto que está escrito en prosa poética, chicos, ¿ah? Está escrito en prosa poética, ¿ya? ¿Ok? Bien, bien, chicos, ¿ya? Entonces, un poquito, pues, hemos recordado por la influencia que tuvo, pues, en la generación del 27, ¿ya? Vamos a continuar, pero vamos a continuar. A ver, las características de la generación del 27, vamos a volver a ver. A ver, la revaloración de la poética, no solo de Góngora, como les había dicho, sino que también, pues, de otros clásicos de la Edad de Oro, no salvo las influencias iniciales de Juan Ramón Jiménez, que influyó, pues, en su concepción poética de belleza, no reconoció un guía o inspirado, ¿ya? La conjunción de las formas vanguardistas con las tradicionales de la poesía española, como el romance, por ejemplo. La predilección también por la imagen y la metáfora compleja. La literatura es realidad autónoma, ¿ya? Hubo una gran admiración por la poesía de Paul Valéry, ¿no? Eliot y Rainer, María Kilk. Entre los sismos que pues incidieron en mayor grado, en ellos destacan el futurismo, destacan el ultraísmo, ¿no? El surrealismo, que también lo pues influyeron, ¿ya? En ¿no? Es importante pues recalcar, ¿no? Que cuando nosotros hablamos, miren chicos, de la generación del 27, hubo una heterogeneidad de estilos, ¿ya? Hubo una heterogeneidad. No se puede hablar, pues, de una escuela, sino de este conjunto, pues, de poetas, ¿no? Y cada uno, miren, con un estilo, pues, diferente, ¿ya? Con un estilo diferente, chicos, ¿ya? Miren, los llamados de la generación del 27, este grupo, pues, de escritores que, como les había dicho hace un inicio, fueron especialmente poetas, ¿no? Rindieron, ¿no? Un homenaje, ¿no? A Luis de Góngora y a Argote, ¿ya? Y esto lo hicieron, miren, en la ciudad de Sevilla en el año de 1927. No, el motivo, ¿no? Era pues que se estaba cumpliendo el tricentenario de su muerte. Ya ese homenaje no fue gratuito, chicos, ¿ah? Ya que los representantes del 27 consideraron, pues, ¿no? A uno de los autores, ¿no? En este caso, pues, al de Soledades, como uno de los creadores de la poesía moderna española. Ellos, la generación del 27, miren, también fueron conocidos como los nietos del 98, ¿ya? Admiraron a los poetas, pues, de esa generación, ¿ya? Y como les decía hace un instante, ¿no? Consideraron como maestro Juan Ramón Jiménez, ¿ya? También fueron llamados como la generación de la dictadura, ya debido pues a su aparición en la década del 20, ¿no? Que coincidía, miren, con la dictadura de Primo de Rivera, ¿ya? Dentro de las características ya hemos visto, ¿no? Un predominio de la lírica, la influencia del surrealismo, la heterogeneidad de estilos, ¿ya? También hubo pues una variedad, miren, de propuestas ideológicas. En general, miren, los del 27 buscaron crear una literatura sin un propósito social, ¿no? Lo cual pues evidencia en ellos una postura evasiva.
¿ya? Durante la Guerra Civil se alienaron con la República, ¿ya? Aunque más en teoría que en la práctica, ¿ok? También hubo una búsqueda por trascender pues la realidad y crear otras, y esto pues lo querían hacer ellos a través de la poesía, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca de uno de los más importantes, diríamos, ¿no? Entre otros, porque no solamente Federico García Lorca fue pues el único representante de la generación del 27. Si bien es cierto, Federico García Lorca, miren, es uno de los grandes representantes de la generación del 27, ¿no? Existen, tuvimos pues también a otros representantes, como por ejemplo a Pedro Salinas, que es uno de los representantes importantes también de la generación del 27, a Jorge Guillén, a Vicente Aleixandre, ¿ya? A Luis Cernuda, a Rafael Alberti, a Miguel Hernández, ¿ya? Y pues al más importante, como les decía hace un instante, ¿no? A Federico García Lorca, ¿ya? Que es uno de los más grandes poetas españoles de todos los tiempos, ¿ya? Nació en Granada y murió fusilado en el año de 1936. ¿Ah? Su poesía ahondó en la belleza de la tierra y el pueblo de su natal Valencia. En su poesía exploró el simbolismo y surrealismo y cultivó el teatro con mucho éxito, ¿ya? Él es autor de Doña Rosita la Soltera, poema del Cante Jondo, Romancero Gitano, La Casa de Bernarda Alba, entre otras, pues, importantes, ¿ya? El simbolismo de las obras, ¿no? Romancero Gitano, chicos, contiene gran cantidad, ¿ya? Gran cantidad de símbolos y los principales, pues, junto con su significado vienen a ser, por ejemplo, los metales, ¿no? Que podrían ser los cuchillos, el yunque, los anillos, eran pues símbolos de la vida de los gitanos, ¿ya? El aire era símbolo del erotismo masculino. El color verde era símbolo, miren, ¿ah? De la muerte. El espejo, ¿ya? El espejo era pues el símbolo del hogar y de la vida sedentaria. El agua, ¿no? En movimiento representa la vida y en reposo va a simbolizar la pasión estancada, ¿ok? El caballo, ¿no? Simboliza la pasión desenfrenada que conduce a la muerte. La luna, que aparece, miren, a 218 veces, va a simbolizar la muerte, chicos, ¿ya? Va a simbolizar la muerte. Entonces utilizó, pues, ¿no? Estos símbolos, ¿no? Dentro de sus obras. ¿Ya? Dentro de las principales obras de Federico García Lorca tenemos a Bodas de Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda Alba, Romancero Gitano, que como les decía hace un instante, ¿ya? Romancero Gitano es un libro, chicos, miren, ¿ah? Uno de los más importantes que tiene Federico García Lorca, que está compuesto por 18 poemas, ¿ya? 18 poemas. Utiliza, pues, un estilo culto, ¿ya? Fusiona lo culto y lo popular, ¿ya? Lo tradicional y lo nuevo vanguardista, chicos, ¿ya? El romancero gitano es una de las mejores muestras, pues, de la producción literaria de Federico García Lorca, chicos. ¿Okay? Aquí tenemos, miren, aquí tenemos Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es otra de las obras. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La casada infiel, que también seguramente ustedes lo han escuchado anteriormente. A ver quién le podría dar lectura y comentamos después cuál es la temática que tiene, pues, este poema. Ya, la casada infiel, que está dentro de Romancero Gitano. A ver, uno de ustedes, chicos, que por favor active su micrófono. A ver, chicos, uno de ustedes. Ninguno. A ver, yo voy a leer si ya no quieren leer ustedes. Deberían de ayudarme con la lectura. Yo podría ¿Ya? leer. Sí, por favor, te agradeceré. Gracias. Bien. La casada infiel. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela,
pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasada las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo, hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños, ni nardos ni caracolas, tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna, relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí, el mejor de los caminos, montando en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido, sucia de besos y arena. Yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. La regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido me dijo que era mozuela, cuando la llevaba al río. Ok, muchísimas gracias. A ver, ¿cuál es el tema de la casada infiel de Federico García Lorca, chicos? ¿Mm? ¿Eh? ¿Cuál es el tema? A ver, ya hemos escuchado a su compañero, a ver, ¿qué ha leído? Cuando dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. A ver, te corté. Dime, a ver, hija, ¿cuál es Su el tema? desengaño al enterarse que la chica era casada. Muy bien, un amor prohibido, la chica era casada, muy claro que sí, ¿no? La casada infiel, chicos, tiene pues como tema, primero, la pasión sexual, ¿no? La pasión sexual que va a traer, miren, como consecuencia, ¿qué trae como consecuencia? El adulterio, la infidelidad, ¿ya? Durante la fiesta de Santiago, miren, una gitana, ¿no? Le hace creer pues a un gitano que es moza, que no tiene marido, ¿ya? Y pues miren que se va a dejar llevar por el arrebato de la pasión, ¿no? La lleva al río y la posee, ¿ok? Así pues, ¿no? La hombría gitana también pues se define por su potencia sexual, ¿no? Cuando dice, me porté como quien soy, como un gitano legítimo, ¿ya? Sin embargo, ¿no? Este gitano pues trata de separar el deseo del amor, ya que, ¿no? Va pues en el segundo plano va acompañado por lo general pues de los valores sociales, ¿no? Como el matrimonio y también pues la fidelidad, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, en este poema, ¿no? La casada infiel, ¿no? ¿No? Que va a plantearnos, pues, ¿no? Esta relación de amantes, ¿no? Entre un gitano legítimo y una mujer, pues, que engaña a su esposo, ¿ya? Pero que también le engaña al gitano, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué también le engaña al gitano? Porque le hace creer que era ¿qué? Que era soltera, pues, que no tenía marido, ¿ya? Entonces, ¿no? Cuando pues se entera, ¿no? De que ella pues era casada, el gitano se molesta, ¿no? Entonces se siente pues indignado, ¿no? Y aquí en este poema pues, ¿no? El encuentro pues que tienen estos dos amantes, ¿no? Es pues bastante descriptivo, ¿no? Describe con lujo de detalles, ¿no?
utiliza metáforas, utiliza comparaciones y también, miren, va a utilizar imágenes sensoriales. Ya, chicos, en la primera parte, pues, nos presenta el encuentro amoroso, como les decía, ¿no? Entre el gitano y la casada infiel, ¿ya? Pero que hasta el momento él no sabía en un inicio que ella era casada, ¿no? Cuando él dice, creyendo, ¿no? Yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido, ¿ya? Es decir, pues que solo la llevó al río a la mujer porque era aparentemente, pues, soltera, ¿ya? O al menos eso era por lo que él creía, ¿no? Ya que pues había sido engañado, ¿ya? Bien, chicos, ¿ya? Bien. Entonces, esta es una de las, otra de las obras también, miren, que no la tenemos ahí, si bien es cierto, en la diapositiva, pero otra de las obras importantes de Federico García Lorca es también Bodas de Sangre. No sé si ustedes recordarán, Bodas de Sangre, eso es una obra teatral, chicos, es una obra teatral, ¿no? Que está dividida en 3 actos y que trata pues sobre la historia, miren, trata sobre la historia pues de un amor también pasional, ¿ya? De signos pues trágicos. Desde el inicio de la obra, miren, prevalece un símbolo violento, como por ejemplo el cuchillo, ¿ya? La madre, quien había perdido a su esposo y un hijo en un enfrentamiento callejero, ¿no? Le dice pues a su hijo que se cuide y le va a dar de repente, ¿no? Al hijo que le quedaba vivo, ¿no? Le va a dar pues todos los cuidados, ¿no? Aquí, por ejemplo, los personajes no tienen nombre, ¿ya? Está, por ejemplo, la madre del novio, el padre de la novia, el único que tiene nombre viene a ser pues Leonardo, ¿ya? Leonardo, ¿ok? Entonces, esta obra literaria, chicos, ¿no? Tiene como tema principal, ¿no? La pasión de Leonardo y de la novia, ¿no? Lo que va a pues generar, miren, que se rompa la convención del matrimonio, ¿ya? Pero este rompimiento, ¿a qué va a conllevar? Este rompimiento pues va a conllevar o va a conducir a la fatalidad y a la muerte, chicos, ¿ya? Porque como les iba diciendo, pues la madre, ¿no? La madre del novio, que había perdido, miren, a su esposo y había perdido a otro de sus hijos, tenía pues mucho cuidado en este hijo, que es el novio, que como le decía, no lleva nombre, ¿ah? En la obra se le llama como el novio, ¿ya? Quien se enamora, miren, de la novia, ¿ya? Sin tomar en cuenta, ¿no? O desconocer, pues, que la novia había sido anteriormente novia de Leonardo, ¿ya? Se había enamorado antiguamente, pues lo había tenido como pretendiente, había estado enamorado de Leonardo, ¿ya? Entonces, se dice que Leonardo era pues familia de quien había matado al esposo de la madre del novio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el día de la boda, miren, el día de la boda, del matrimonio, pues que tiene el novio con la novia en un momento, pues, manifiesta sentirse, pues, un tanto cansada, dice sentirse, pues, un tanto agotada y quería ir, pues, a su recámara a descansar. Entonces, Leonardo, pues, se aparece, ¿ya? Se dice que la raptó, aunque hubo una criada que vio, pues, que no la raptó, sino que ella, pues, se fue porque quiso con él. Al enterarse el novio de que su novia había sido raptada por Leonardo, no, bueno, pues se había ido porque ella había querido, ¿qué es lo que, qué es? A ver, ¿qué es lo que hace? A ver, ¿qué es lo que hace el novio? Miren, al enterarse, pues, de lo sucedido, ¿no? Que su novia, pues, se había prácticamente, pues, fugado, se había escapado, ¿no? Con Leonardo, pues, sale a buscar, ¿ya? Sale a buscarlo. Entonces, y pues se da lo que la madre temía en un principio, ¿no? Porque la preocupación más grande que tenía la madre del novio era perder, pues, a su único hijo que le quedaba,
¿no? Ella estaba sola, pues como les había dicho, ¿no? Hace un instante, había perdido ya a su esposo y había perdido a otro de sus hijos, o sea, y por eso era pues que ella ponía pues mucho interés, mucho cuidado en su hijo, el novio. ¿Ya? En esta obra, desde el comienzo, chicos, se insiste en la cuestión del cuchillo, de la navaja y otro tipo, pues, de armas que son similares, ¿no? Que han acabado con la vida de su esposo y con la vida, pues, de su otro hijo, ¿no? De esta manera, pues, anticipando el final de esta obra, ¿ya? Entonces, no, como les iba contando, pues, ya el matrimonio, el novio le dice a la mamá, pues que pida la mano, piden la mano de la novia, pero esta, pues como les decía, había tenido una relación antigua con Leonardo, que les comentaba, pues que pertenecía a la familia, pues de los Félix. Ya, la familia de los Félix eran odiados por la madre, porque se dice, pues que ellos habían sido los autores de la muerte, ¿no? De la madre del novio, el cual, pues, había marcado mucho la vida de ella, ¿ya? Entonces, ¿no? Efectivamente, pues el novio y la novia quedan pues comprometidos, ¿ya? Y la madre inclusive, pues cuando quedan comprometidos, no siente la esperanza pues de tener nietas, ¿no? Que le borden en la casa, que jueguen, ¿no? En la tranquilidad de su hogar, de repente pues lejos de los peligros, ¿no? A los que en sí pues están expuestos los hombres, ¿ya? Y también el padre, y también el padre pues de la novia parece pues haber encontrado en la boda de su hija la solución a su gran problema, ya tener nietos, miren a que trabajen sus tierras y todo lo demás, ya, pero como les decía, después de la boda, ¿no? Ella pues que aduce no estar cansada, indispuesta, que si quiere ir a su cuarto a descansar, la novia desaparece con Leonardo, que había ido ahí. Leonardo no estaba invitado, Juan. Él había ido pues porque, a pesar que Leonardo ya estaba casado, Leonardo ya tenía un hijo, inclusive. Ya, entonces él pues, una criada dice pues que no la raptó, sino que ella se había escapado porque ella había querido. ¿Ya? Entonces, cuando sí, pues, van a buscarla a la novia y efectivamente, pues, no había la novia, ¿no? Entonces, no estaba. ¿Y qué es lo que hacen los invitados, ¿no? Cuando ya se percatan, pues, lo que había sucedido, ellos van a formar dos bandos y van a partir, pues, a buscarlo al bosque. ¿Ya? En el bosque, la luna estaba, pues, esperando a su víctima, ¿ya? Ansiando, pues, derramar sangre de sus mejillas. Leonardo y el novio mueren, chicos, ¿ya? Hay un encuentro, una pelea entre ambos y mueren, ¿ya? Dejando, pues, a la madre y a la novia, ¿no? Sufriendo, pues, por estas muertes, chicos. Por eso que le decía hace un instante, pues, que el tema central de esta obra literaria es, pues, la pasión de Leonardo y la novia, porque si bien es cierto, el novio, pues, quiso creer, ¿no? Que él, pues, la había raptado, había visto una criada que vio, pues, que no la raptaron, sino que la novia se fue porque quiso, ¿ya? Se fue porque quiso. Es decir, pues, la novia aún tenía sentimientos por Leonardo, ¿ya? Entonces, ¿no? Es la pasión, pues, de Leonardo y la novia que va a generar, miren, que va a generar, pues, la fatalidad y la muerte. Que, miren, la madre, pues, queda desconsolada, no solamente había perdido, pues, al esposo, a otro de los hijos, sino, no, al único hijo que le quedaba, ¿no? A quien ella, ¿no? Y eso nos cuenta al principio de la obra, pues, cómo ella cuidaba, cómo ella, pues, le daba todas sus atenciones. ¿Ya, chicos? Esa también es otra de las obras, pues, importantes que tiene Federico García Lorca, chicos, ¿ya? Federico García Lorca. Bien, chicos, ahora vamos a pasar nosotros a hablar acerca del vanguardismo, ¿ok? El vanguardismo europeo, no sé si ustedes, los datos que me ha regresado otra vez, me vuelve y se me va. Pero yo les había comentado, ¿no? Ustedes tienen, pues, de alguna forma que entender eso, chicos, ¿ya? Porque son secuelas, como les había dicho, pues, cuando uno habla, pues,
cuando nosotros los docentes pues solemos hablar bastante, pues chicos, ¿ya? Y tampoco podemos dejar de trabajar, ¿no? Porque la vida pues continúa, ¿no? La vida sigue, la vida continúa para todos ustedes, pero las secuelas pues que uno tiene después del COVID a veces suelen ser muy fuertes, chicos, muy fuertes, ¿no? Esta tos, creo que les había comentado a ustedes, ¿no? Lo tengo ya 11 meses que vengo con esta tos, imagínense, chicos. Es fuerte, es muy fuerte. Entonces, yo pido su comprensión, es por eso que a veces tengo que parar un poquito para tomar agua caliente. No sé cuántos meses ya no tomo, desde que me dio COVID, miren, yo no he vuelto a tomar ni un vaso de agua fría, chicos. Todo lo que yo pueda tomar es caliente porque será pues que los pulmones ya han quedado debilitados, las vías respiratorias ya no son pues las mismas, y eso que yo anteriormente nunca había sufrido, chicos, de gripe, de tos, nada. Tenía una vida muy sana, tenía una vida muy sana, muy metódica, muy poco, casi nunca creo que he fumado, no, siempre he comido comida muy sana, eh, no hacía muchos ejercicios, pero tampoco tenía pues una vida sedentaria, no hacía dentro de lo normal, pues salía, caminaba y todo. Miren, y el COVID cómo te puede malograr a tal extremo, chicos, cambiarte pues la vida por completo. A mí me la cambió totalmente, me cambió, Dios mío, a veces ahora que ya se acerca un año, miren, de la muerte de mi esposo, de la muerte de mi papá, de mi mamá, producto del COVID, y vienen pues los recuerdos, ¿no? Los recuerdos que te hacen pues flaquear, ¿no? Y hacerte pues la pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó todo esto a mí? ¿Por qué yo aún sigo con secuelas fuertes? No sé, pues a veces siento que me falta aire, a veces siento que no puedo respirar, siento que me ahogo cuando hago clases, ¿no? Siento que el aire me falta. No sé si todos quedarán con estas secuelas, chicos, pero en mi caso es fuerte, es muy fuerte. Pero como les vuelvo a repetir, la vida sigue, yo tengo familia hay que mantener, tengo hijos, mis hijos se quedaron ahora sin un padre, entonces yo soy pues la jefa de familia, la que tiene que salir adelante, la que tiene que luchar por ellos, seguir mis objetivos, ¿no? Que los he dejado, miren, truncados, chicos, porque yo el año pasado, justo cuando me enfermé, iba a sustentar, yo estudié Derecho, acabé abogacía, y justo era mi fecha de sustentación en la universidad, esa es mi segunda carrera. Entonces ya era la fecha de mi sustentación y justo me enfermé. El día que yo sustentaba era el día que yo me estaba internando en el hospital, pues porque estaba grave. Y hasta el día de hoy, miren, se ha suspendido mis planes, mis objetivos, ya casi un año que no lo he podido retomar, pues porque por todo lo que he tenido, no solamente cuando se mueren pues varios familiares, quedas pues un poco, y encima que yo he quedado mal, ¿no? Con secuelas fuertes, la depresión también, pues que uno cae, chicos, ¿no? El enseñar a mí, por ejemplo, me ayuda bastante, ¿no? El conocer a los chicos, el hablar con ellos, de alguna forma, pues te distrae, te ayuda, ¿no? A sobrellevar este problema. Y no, yo les cuento esto a manera personal, pero sé que es la historia, sé que es la historia de muchas personas, de repente muchos de ustedes o algunos pues se pueden identificar porque han tenido pues familiares que han perdido producto de esta pandemia, ¿no? La cual pues nos ha dado donde más queríamos, chicos, donde uno pues más quiere y siente con un profundo dolor, con una profunda nostalgia, ¿no? De repente pues el haber vivido momentos muy críticos y a pesar de que miren a las encuestas, no, según pues lo que nos informan los medios de comunicación, dicen que aún ha bajado el COVID, ¿no? Pero de todas maneras, pues no, tenemos que seguir cuidándonos mucho. Ustedes, porque son jóvenes, va a ser muy leves, pero los que están al entorno de ustedes de repente no va a ser fácil, pues, para ellos, chicos, ¿ya? A ver, pero, bueno, vamos a continuar, ¿no? La vida continúa. Y vamos a hablar ahora acerca del vanguardismo, ¿ya? Miren, ¿qué fue el vanguardismo, chicos? ¿Ya? El vanguardismo, ¿no? Vamos a recordar un poquito, pues el vanguardismo se llama así, miren, ¿ah? Se llama vanguardismo
¿Por qué? Al conjunto, miren, al conjunto. Fue un movimiento, si bien es cierto, el vanguardismo fue un movimiento literario, primero que se desarrolló pues en Europa y se desarrolló, miren, durante la década del 20, ¿ya? Y surge, miren, surge como un producto de la crisis espiritual de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Básicamente el vanguardismo, chicos, rompió con las normas antiguas de la literatura, ¿ya? Hubo pues un repudio, ¿no?, a todo lo que significaba la perspectiva literaria clásica, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque estéticamente el vanguardismo se orientó hacia un arte nuevo, se orientó hacia un arte libre, ya no de repente pues como se había vivido hasta aquel entonces, ¿no? De repente pues regido, ¿no? Con determinantes pues parámetros, ya no, ya no. Entonces el vanguardismo lo que buscó fue liberarse de todo lo que significaba la tradición, ¿ya? Este movimiento literario vanguardista incluye también a un conjunto de tendencias ya iniciadas con el cubismo, ¿ok? Porque también es conocido, miren, el vanguardismo, aparte de que sea, pues, es conocido como un conjunto de movimientos o de escuelas, también es conocido, chicos, como un conjunto de ismos, ¿no? Porque va a aparecer el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo, el surrealismo, el ultraísmo, el creacionismo, entre otros ismos, chicos, ¿ya? Entonces, les iba diciendo, pues, que este movimiento, pues, incluye, ¿no?, a este conjunto de tendencias que se inició con el cubismo, ¿ya?, del poeta francés Guillaume Apollinaire, ¿ya?, en el año de 1906. Posteriormente, ¿no?, aparece, pues, en Italia, ¿no?, continúa, ¿no?, con el futurismo de Filippo Marinetti. De ahí, miren, se traslada a Suiza, ¿ya?, donde nace el movimiento Dada o el dadaísmo, ¿ya? Después, pues ya más tarde, tiempo después, ya el vanguardismo va a alcanzar su madurez en Francia, ¿ok? Con la fundación del surrealismo de André Breton, ¿ya? Y así pues van apareciendo, por eso que ¿no?, que también pues es denominado, miren, también el vanguardismo es denominado como el conjunto de ismos, ¿ya? El conjunto de ismos, ¿ok? El contexto histórico en el que se va a desarrollar, miren, el vanguardismo, como les había dicho pues hace un instante, ¿no?, fue marcado pues por la crisis espiritual que se vivía, pues, chicos, ¿no? No producto pues de la Primera Guerra Mundial, ya de la primera. ¿Cuáles son las principales características, no? Una de las principales características, chicos, del vanguardismo es, por ejemplo, ¿no?, la heterogeneidad de estilos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la vanguardia no podemos hablar de un solo estilo, ¿ya? Porque recordemos, pues, que hubieron diferentes movimientos o corrientes, ¿ya?, que también fueron conocidos como ismos, el futurismo, ¿no?, que yo les comentaba, pues, o el cubismo, ¿no?, el cubismo, el futurismo. El cubismo, por ejemplo, aquí, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de los caligramas. ¿Se acuerdan de los caligramas, chicos? Precisamente, pues, nace en el cubismo, chicos, ¿ya? En el cubismo, que nació en Francia, ¿ya? Y pues uno de los principales rasgos del cubismo es pues la asociación de elementos imposibles de concretar, ¿ya? El desdoblamiento del autor, la disposición gráfica de las palabras, ¿ya? Aquí aparece, como les decía, pues el caligrama, ¿ya? Ese gráfico, ese dibujo, ¿se acuerdan? ¿No? La silueta de un dibujo donde pues se escribían diferentes poemas, ¿ya? Entonces aparece pues el cubismo, después viene el futurismo, ¿no?, que surge, como les había dicho, en Italia, que fue pues promovido por Filippo Tommaso Marinetti. Miren, el futurismo, chicos, exalta las posibilidades de la nueva era científica,
¿ya? Y considera a la máquina como el máximo exponente de la belleza. Después el dadaísmo, ya chicos, el poema dadaísta, por ejemplo, es una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace pues difícil encontrarle lógica, ¿ya? Se distinguió por una inclinación hacia lo incierto e inclusive, miren, hacia lo absurdo, ¿ok? Después el surrealismo, ¿no? El surrealismo, que es una pues de las doctrinas, una de las doctrinas científicas que más va a influir en la literatura del surrealismo es la teoría del psicoanálisis, ¿ya? Del psicoanálisis, ¿ok? Y así pues chicos van apareciendo el expresionismo, el ultraísmo, por eso se dice que hubo una heterogeneidad de estilos, esa es una de las características que tiene pues el vanguardismo europeo, ¿ya? Otra de las características, chicos, es pues el rechazo, miren, el rechazo total y absoluto a la tradición y a las convenciones. Miren, fue tanto así que inclusive los representantes de la vanguardia propusieron quemar museos, quemar bibliotecas, pues para que no quedara nada, ¿no? Que no quedara pues nada de lo tradicional, nada de lo convencional. Fue denominada, otra de las características también fue pues el antisentimentalismo, ¿ya? Con esto no quiero decir pues que la vanguardia, en la vanguardia se haya abandonado los sentimientos, no, sino que hubo una innovación en la manera pues como estos fueron representados, ¿ya? Lo que se dejó de lado fue el sentimentalismo melodramático, ¿ya? Que inundó pues muchas páginas de obras románticas y hasta realistas. En la vanguardia, en cambio, miren, en la vanguardia, chicos, es diferente, ¿ya? Y esto se da pues por herencia de la impersonalidad narrativa que fue propuesta, miren, por Flauder. Las situaciones dramáticas o de profunda subjetividad eran narradas, miren, de manera impersonal, ¿no? Con un punto de vista objetivo, chicos, ¿ya? Entonces, esa es otra de las características, pues, que tiene también el vanguardismo, ¿ya? Como les decía, los recursos tecnológicos de la ciencia que modificaron, pues, la visión del mundo de los artistas. Miren, chicos, hubo aportes, en cuanto a la vanguardia, en cuanto, pues, a la poesía y también en cuanto a la narrativa, como, por ejemplo, uno de los aportes en la narrativa fue el versolibrismo. ¿Qué quiere decir el versolibrismo? El versolibrismo quiere decir, pues, que los autores, ¿no?, rompen toda regla de metro y de rima, ¿ya? Ellos ya, ¿no? La gran mayoría de los autores, la gran mayoría de los poetas dejaron de lado la métrica, ¿ya? Y pues ellos abandonan inclusive la rima, la melodía. Hasta en muchos casos se observa, chicos, miren, que abandonaron la puntuación, ¿no? Le dan pues libertad al poeta que pueda expresarse, ¿no? Antes estaban pues parametrados con la rima, con la métrica, con el ritmo, ¿no? En la vanguardia no, ¿no? En la vanguardia se impone el versolibrismo. La falta de plan lógico, ¿no? Que es otra de las características en cuanto a la poesía. No hay orden en las ideas, ¿ya? Existe repentinismo, chicos, ¿ya? Y esto pues se puede ver, ¿no? En la escritura pues automática, que es una técnica que fue planteada, miren, por los surrealistas, ya en su afán pues por crear un arte sin emplear el pensamiento, ya. En ello se evidencia, miren, una influencia también del psicoanálisis pues de Edmund Freud, ya. El automatismo psíquico era buscado pues a través de una situación en el que el poeta pues se encontraba con la mente en blanco, miren, ¿ya? Y es en ese momento donde la mano, miren, escribía pues sin que el pensamiento la dirigiera, ¿ya? De este modo, miren, el resultado era la asociación sin sentido de palabras, pero cuyas imágenes transmitían una realidad no convencional. Y por ello, ¿no? Era pues no, eso es lo que decían ellos, ¿no? Y por ello pues era mucho más real, era mucho más verdadero,
¿ya? El esquematismo, ¿no? Apretada acumulación de ideas, el poeta no se explaya, la preponderancia de la imagen, se representan las cosas por el lenguaje, la frecuencia de la metáfora completa, el traslado de los nombres de interpretación. Aquí tenemos un ejemplo de un caligrama, chicos, ¿ven? Es un caligrama, ¿ya? Ahora, en cuanto a la narrativa también, las principales características, por ejemplo, una de ellas es que tiende pues hacia una visión universal e histórica del hombre, ¿ya? Sus temas son múltiples, históricos, cotidianos, sociales, económicos, psicológicos. Su perspectiva es muy amplia, por eso hay novelas psicológicas, autobiográficas, neorrealistas, existencialistas, etc. ¿Ya? Presenta también importantes innovaciones técnicas, como por ejemplo, chicos, el monólogo interior. ¿Se acuerdan? El monólogo interior, miren, fue una técnica, primero que fue creada por Dujardin, ¿ya? Pero ¿quién lo llevó a la fama? El monólogo interior, esta técnica, chicos, fue James Joyce, ¿ya? ¿Y qué es lo que se pretende con el monólogo interior? ¿Qué es lo que se busca, no? Se busca pues representar las ideas en desorden, es decir, antes de que sean organizadas por el pensamiento para ser transmitidas, miren, por el lenguaje, ¿ya? Este pensamiento también es conocido como flujo de conciencia, chicos, ¿ya? Entonces, aquí también pues hay una influencia del psicoanálisis de Freud en sus estudios pues sobre el inconsciente, ¿ok? ¿No? Por ello pues las imágenes se asocian sin puntuación, sin hilación o sin de repente una secuencia racional, ¿ya? Y esta técnica alcanza pues un gran nivel en la novela Ulises, ¿ya? Que finaliza en un largo monólogo de Molly Bloom, ya que era pues la esposa del protagonista durante el proceso en que se va quedando dormida, ¿ok? También no emplea una narración de tiempo cíclico, es decir, atemporal, es decir, rompe el tiempo lineal, ya rompe el tiempo lineal, ya pues las obras no son narradas como se habían hecho pues tradicionalmente, sino pues se da un tiempo cíclico, es decir, atemporal, va al pasado, ¿ya? Es decir, pues las historias, ¿no? En la vanguardia son representadas pues en total desorden, ¿no? Lo que de alguna forma, miren, lo va a convertir pues en una obra compleja, ya que el lector, miren, debe, miren, concentrarse y de alguna manera, ¿no? Debe armar, pues, ¿no? El texto como una especie de un rompecabezas, ¿no? Entonces, esta técnica, por ejemplo, de la ruptura del tiempo lineal o el tiempo cíclico, chicos, ¿no? Esta técnica fue empleada sobre todo por los novelistas, ¿ya? Ellos pues utilizaron, miren, ellos utilizaron pues esta técnica, chicos, ¿ya? Utilizaron también el flashback, utilizaron también el collage. Otra de las técnicas, por ejemplo, es pues la multiplicidad de las perspectivas narrativas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir pues que, miren, los representantes no escribían, ya no, normalmente solía haber un narrador, ¿ya? Cuando se habla de la multiplicidad de perspectivas narrativas, ¿no? Las novelas vanguardistas, chicos, ya pues van a tener más de un narrador dentro de sus historias. Muchas veces estos narradores pueden ser personajes o de repente pues no sé, o de repente pueden ser narradores que están fuera de la historia, como por ejemplo los narradores omniscientes, ¿ya? Y con ellos, pues, se hace un poco más compleja la narración, ¿ya? E inclusive, miren, en algunos casos, chicos, es, pues, visto un mismo hecho, ¿ya? Desde diferentes planos, ¿ya? Desde diferentes perspectivas, chicos. Esos son, pues, algunos de las características en cuanto, pues, a la producción literaria, miren, en cuanto a la lírica y también pues en cuanto a la narración, chicos, ¿ya? Vamos a hablar ahora acerca de uno de los grandes representantes, chicos, de la vanguardia. ¿Quién es él? Ya, él es Franz Kafka, chicos, ¿ya? Franz Kafka es uno de los grandes, pues, representantes, miren, de la vanguardia, ¿ok? Nace en Praga, chicos, ¿ya? Nace en Praga, se dice que nació un 3 de julio del año 1883. Durante su infancia sufrió el maltrato de su padre.
como expresa pues en una de sus obras, ¿no? Que es Cartas al Padre. Estudió Derecho en Leipzig y posteriormente ingresa a trabajar en una compañía de seguros donde es asfixiado por la burocracia y la maquinización de la vida humana. Tuvo un noviazgo frustrado con Felix Bauer, muere en Viena en el año de 1924, ordenándole pues a su albacea y amigo Magdeburg que queme, miren, todos sus escritos, cosa que él no hizo, ¿ya? Dando pues por el contrario, ¿no? A conocer al mundo la gran riqueza literaria de este escritor checo, ¿ya? Dentro de sus principales obras tenemos Consideración, La Metamorfosis, El Fogonero, La Sentencia, Un médico rural, y obras póstumas tenemos el Proceso, América, La muralla china, El castillo. Por otro lado, cabe destacar sus cartas a Milena, Cartas al Padre y su diario. Ya una de las características que tiene la producción literaria de Franz Kafka, primero que él desarrolló, ¿no?, la narrativa, ¿ya? Casi, ¿no?, gran parte pues de su producción literaria, ¿no?, en general diríamos, ¿no?, su obra literaria pues está compuesta por novelas, ¿no? Y una gran cantidad también, miren chicos, de cuentos, ¿ya? También escribió cartas, ¿ya? Y también estudió pues algunos textos que tuvieron un carácter autobiográfico, ¿ya? Se dice que Franz Kafka, chicos, buscó la perfección formal, ¿ya? Kafka era pues muy cuidadoso en sus obras, ¿ya? Y es por eso que también él pues, miren, publicó poco en vida, ¿ya? Porque se dice que él, pues, antes de publicar sus obras, pues era muy meticuloso, leía mucho, ¿no? Entonces, cuando le encontraba algún defecto, ¿no? O sentía él, pues, que de repente no era lo que él quería transmitir, simplemente no lo publicaba. ¿Ya? La temática de lo absurdo es otra de las características de las obras de Franz Kafka, chicos, ¿ya? Es lo que más en sí pues se ha difundido de su obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto lo vemos pues en sus obras como El Proceso, en obras como de repente La Metamorfosis, que es la obra más importante que tiene Franz Kafka, ¿no? Muestra pues el tema de lo absurdo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿no?, que Gregorio Samsa, que es el personaje principal, ¿no?, de La Metamorfosis, pues un día aparece pues convertido en un insecto y no se preocupa tanto el cambio físico que tiene, sino que más bien a él le preocupaba, miren, el que él no iba a llegar tarde a su trabajo y que su jefe, ¿no?, pues lo iba a amonestar. O como de repente en obras como El Proceso, ya, por ejemplo, en la obra El Proceso, trata pues la historia de Joseph, ya que es un joven profesional, miren, que trabaja en un banco y que al despertar se encuentra pues con unos individuos. Estos individuos estaban dentro de su dormitorio, dentro de su habitación, ¿no? Y ellos le dicen que pues está iniciándose un proceso, es decir, un juicio contra él, ¿no? Joseph, que se siente pues desconcertado por la situación, le pregunta pues por qué motivo, ¿no? Pero nadie le puede brindar pues una respuesta. Y toda la obra es una búsqueda, miren, que tiene Joseph, ¿ya? Por saber pues cuáles fueron los motivos del proceso. Así, ¿no? Cómo pues él puede defenderse de algo que él pues no entiende, ¿ya? Y el proceso, miren, finalmente sigue su camino. Él es interrogado por el juez, él busca un abogado, ¿no? Y se relaciona con una enfermera también, eso también te muestra. Y al final, sin saber en realidad qué había hecho, porque nunca le llegaron a decir pues cuál era el delito por el cual a él le habían abierto pues este juicio o este proceso, él fue condenado a morir. Ya, él fue condenado a morir. Entonces, cosas así, ¿no? Un tanto temas, pues, como les decía, pues, como lo absurdo. ¿Ya? Entonces, pero rapidito comentemos, pues, de la obra más importante, ¿no?, que tiene, pues, Franz Kafka. ¿Cuál es esa obra, chicos? La Metamorfosis. No sé si ustedes han escuchado hablar de esa obra literaria. La Metamorfosis es una obra literaria que nos va a mostrar, miren, chicos, ¿no? Primero que tiene como tema principal la deshumanización del hombre en la sociedad contemporánea,
Ya ese es el tema principal. ¿Ok? Es una novela corta, ¿ya? Gregorio Samsa es el personaje principal, chicos, y Gregorio Samsa, pues, es un corredor de comercio, ¿ya? Que desea abandonar su profesión, pues, por no encontrar en ella, miren, la posibilidad, de repente, pues, de tener o de llevar una vida creativa, ¿ya? ¿No? Él, pues, de un día a otro, ¿ya? Se ve convertido, miren, en un insecto. Él despierta y él pues, está convertido en un insecto, ¿ya? Y obviamente, pues, no como tiene esos cambios físicos, ¿ah? Porque él lo describe, la barriga bombada, las patas que él tenía, ya no podía inclusive, pues, movilizarse con destreza y todo lo demás por el tamaño, por la forma, pues, que él tenía, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él obviamente, pues, no puede hacer una vida normal, ¿ya? Y de alguna forma, pues, él intenta adaptarse a las condiciones, pues, de su nueva situación, de la que él, miren, es plenamente consciente. En un principio, su familia, sus familiares, su madre, su padre y su hermana Grete, que a quien él quería mucho, pues le van a tolerar su presencia, ¿no? E incluso en un inicio van a empezar, pues, a tratarlo con algo de amabilidad, ¿no? Porque a pesar, miren, de que la familia pues ve en él, ¿no? Una figura monstruosa, siguen viendo la realidad personal, pues, de Gregorio, ¿no? La madre, que es su hijo, ¿no? La hermana, pues, a quien él quería mucho, él quería mucho a su, a su hermana, pero al pasar el tiempo, al pasar los días, miren, ya van a empezar pues a tener cierta repugnancia hacia él, cierto rechazo hacia Gregorio Samsa, no querían ya pues, es más, él no podía, imagínense chicos, salir pues de su habitación, ¿no? Él no podía salir de su habitación, él estaba en su habitación. Miren, no podía asomarse. Un hecho, por ejemplo, que marcó también ¿no? A su hermana, pues que tocaba un instrumento musical y debido a que ya Gregorio Samsa, que era, miren, el único que mantenía, pues, a su familia, él era el único que mantenía a su familia, pues, ¿no? La familia, al ver que ella no estaba produciendo dinero, obviamente, pues tenía pues que salir a trabajar, ¿no? Él que siempre había trabajado, es más, poniendo de lado de repente pues sus sueños, ¿ya? Sus sueños ponía de lado, pues escucha un día que su padre tenía un dinero ahorrado, cosas que a él, pues, ¿no? Empiezan a afectarle. Ya la hermana que él quería, trabajaba duro para que su hermana pues estudie, ¿no? Un día cuando ella pues tocaba, como les decía, ¿no? Este instrumento musical, él se asomó, ¿no? A verla, causando pues una molestia en su familia, porque el cuarto donde él vivía lo habían desocupado, chicos, y lo habían alquilado para que de esa forma pues se genere un ingreso para la casa, ya que como les decía, el padre no trabajaba, ¿no? Y ahora pues tenía que ponerse a trabajar, etcétera, etcétera, porque él ayudaba mucho. Entonces eso a él pues le empieza pues a causar un sentimiento de tristeza, un sentimiento de dolor. Ya poco a poco la familia se va alejando de él, hasta que finalmente pues buscan a alguien quien les haga la limpieza del cuarto, de la habitación, y también Gregorio Samsa pues siente que se está deshumanizando. Por ejemplo, él ya no quería comer la comida normal que le daban, él quería comida putrefacta. ¿Ya? Se va pues la madre para hacer espacio con la hermana de la habitación, empieza a llevarse pues algunas de las cosas que eran pues de valor significativo para la vida de sus cosas personales, ¿no? En un inicio pues él siente primero, ¿no? Una alegría porque le desocupan la habitación, pero a la vez una tristeza porque estaba dejando de ser humano, porque lo que priorizaba en ese momento era pues, ¿no? De repente en su habitación poder pues desplazarse con mayor facilidad. Y finalmente cuando Gregorio Samsa muere, miren, la familia pues muestra una verdadera frialdad frente a él, ¿no? Le piden ¿no? Un día pues porque él amanece muerto, le piden a la empleada, el papá y la mamá le dicen, nosotros vamos a salir a pasear, ¿no? Porque vamos a planear, ¿no? Ya nuestra hija está en una edad casamentera y vamos a ver pues cómo y con quién la casamos.
A nuestro regreso me limpias la habitación y deshácete del insecto. Pero ese insecto, pues en realidad, ¿quién era? Era su propio hijo, ¿no? ¿No? En esta obra, por ejemplo, Franz Kafka pues nos muestra cómo los humanos son egoístas, ¿no? Y quieren pues sus propios beneficios. Y cuando Gregorio Samsa trabajaba y mantenía, pues la familia estaba ahí, ¿ya? Pero porque Gregorio Samsa era pues el sustento de su familia, ya que después de su transformación, ¿no? En un insecto, no pudo seguir ayudándolos a su familia, ¿no? Entonces, ellos pues tuvieron que salir a trabajar y por eso pues lo abandonaron y lo dejaron morir, ¿ya? Se dice que Franz Kafka, chicos, ¿no? Plasmó su vida en esta novela, dando, miren, a semejanza inclusive en los apellidos, pues, ¿no? Entonces, trata pues acerca de, si bien es cierto, ¿no? El tema principal, pues, ¿no? Es la deshumanización, ¿no? Muestra también, pues, el problemas de existencia, ¿no? Se sentía, pues, se dice que él desde muy pequeño pues, tuvo una enfermedad, estuvo enfermo, entonces, producto de la tuberculosis, pues, que es una enfermedad bastante contagiosa, obviamente, pues la gente te rechaza, ¿no? Y en esta obra literaria, pues él sintió no solamente el rechazo de los demás, ¿no? Como por ejemplo el jefe, que cuando él esa mañana se levantó tarde porque había amanecido convertido en un insecto, fue y le tocó la habitación, ¿no? Y le dijo que por qué no se despertaba a ir a trabajar que iba a llegar tarde, ¿no? Hechos así, chicos, ¿ya? Bien, pero nos queda pocos minutos y así es que vamos a continuar y vamos a hablar ahora acerca de qué, acerca pues de Ernest Hemingway, ¿ya? Ernest Hemingway, chicos, es otro pues de los representantes. Desde muy joven se dedica al periodismo, miren, desde muy joven se dedicó al periodismo, colaborando pues en muchos diarios y en muchas revistas de su patria. Fue testigo presencial de los más grandes acontecimientos mundiales, como por ejemplo la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y también la Segunda Guerra Mundial. A estos dos últimos acontecimientos asistió como corresponsal de guerra, ¿ok? Llevó una vida bohemia y llena pues de vitalidad. Su juventud permaneció hasta su muerte. Fue un trotamundos empedernido, conoció muchos lugares y culturas. Durante buen tiempo radicó en París, en donde pues entabla una amistad con Elsa Pont y Gertrude Stein. E integra, chicos, miren, él fue integrante de la generación perdida, ¿ya? ¿Qué fue la generación perdida, chicos? La generación perdida fue pues un grupo de escritores estadounidenses, ¿ya? En especial ellos narradores, ¿ah? Que en su mayoría, miren, se autoexiliaron en Europa, ¿ya? Y que van pues a mostrar a través de sus obras la angustia social e individual que vivieron durante la etapa de la crisis económica en un primer contexto pues que va desde, miren, la Primera Guerra Mundial hasta inicios pues de la siguiente. Chicos, a eso se llama la generación, entonces a eso se llama pues la generación perdida, a la cual pues perteneció Ernest Hemingway. ¿Ok? Él es premio Nobel de Literatura, chicos, ¿ya? Él ganó el premio Nobel de Literatura en el año de 1954, ¿ok? Miren, El viejo y el mar es una de las obras, pues, principales que tiene Ernest Hemingway. No sé si ustedes recordarán de qué trata, pues, ¿no? Esta novela él lo publica, miren, en el año de 1952, ¿no? Va a publicar, pues, esta obra literaria, que tiene como tema principal la lucha del hombre contra la adversidad. Es una novela corta de unas 100 páginas que se publicó en el año de 1952, considerada como síntesis, miren, de la actividad creadora de Hemingway. Apenas existe trama en este libro escrito pues en un estilo que mezcla el aliento épico de los relatos populares y la desnudez y la ternura del lenguaje hablado. Era un viejo que pescaba solo en un bote en el Gulf Stream y hacía pues 84 días que no pescaba un pez, ¿ya? En esta obra literaria, chicos, se muestra pues la lucha del hombre frente a la adversidad de la naturaleza, ¿ok? La cual pues se resume
¿no? En la frase que decía Santiago, decía él, miren, él decía la siguiente frase: el hombre puede ser destruido, pero no derrotado. ¿Ya? Entonces nos va a mostrar pues aquí las hazañas, ¿no? Que tiene que pasar pues Santiago, porque llevaba 84 días, miren chicos, sin pescar absolutamente nada. Esta obra literaria, ¿no? También pues utiliza símbolos, ¿ya? Por ejemplo, Santiago, que es el personaje, miren, Santiago es el personaje principal, que es el viejo pescador, representa pues o es símbolo de la vejez, es símbolo de la soledad y también de la lucha contra la adversidad. ¿No? Manolín era un niño, miren, Manolín era el amigo de Santiago y era un niño que lo va a acompañar en un inicio, en un inicio pues a esta travesía, ¿no? De Santiago, ¿no? Porque llevaba muchos días sin pescar, pues la mala racha estaba con él, ¿no? Pero él pues fue perseverante frente a las adversidades que le tocó vivir hasta que finalmente, miren, Santiago logra, chicos, pescar pues un inmenso pez espada. Por eso que el pez espada, ¿no? Simboliza pues el rival a vencer para poder alcanzar el triunfo. Entonces, en ella pues, ¿no? En esta obra literaria, ¿no? Ernest Hemingway pues nos va a mostrar la lucha del hombre frente pues a la adversidad de la naturaleza, porque él, miren, a pesar de todas los problemas, a pesar de todas, de repente pues los obstáculos, ¿no? Al cual pues él estuvo, ¿no? Expuesto, él no se dejó vencer, ya no se dejó vencer, él continuó, miren, él continuó de manera pues perseverante, ya, solo en el mar, ya, el viejo Santiago pues va a realizar, no, una pesca dura, ya, dura, porque inclusive la mano, cuando él, miren, cuando él pesca este inmenso pez, la mano pues estuvo más de 2 días, ¿no? La mano ensangrentada, no tenía comida, ya se le había terminado, inclusive la gente ¿no? Del lugar, pues los aledaños a la casa donde él vivía, lo habían dado ya por muerto, habían salido pues a buscarlo. Es por eso cuando él regresa, pues después de haber tenido pues esa lucha, ¿no? Esa lucha por sobrevivencia ¿no? Y por llevar pues al pez espada a su aldea como símbolo de triunfo, Manolín cuando lo ve regresar pues se pone a llorar, ¿no? Se pone a llorar y le dice pues de que él nunca más lo dejará ir a pescar, era su amigo, ¿no? Nunca más lo dejará pues pescar, solo que él pues lo va a acompañar, ¿ya? Porque había sido pues una experiencia bastante dura, ¿no? Pero que finalmente había pues logrado una victoria, ¿no? Había regresado pues con el triunfo. En el regresar, miren, en el regresar, los tiburones, ya, porque el pez era inmenso, pues, el que había él pescado, ¿no? Entonces, este pez, pues, en todo el camino había, obviamente, pues, botaba sangre, y esto, pues, había pues, no, alertado a los tiburones, los que van a, pues, comérselo, y cuando Santiago, miren, regresa, prácticamente pues solamente trajo el esqueleto del pez, pero por la apariencia, porque en aquel entonces cuando llega a Santiago pues habían un grupo de turistas, ¿ya? ¿No? Que van a observar, pues y se van a quedar admirados, ¿no? por el tamaño de pez pues que había pescado, miren, Santiago, chicos. Ya esta es una de las obras, pues, esta es una novela corta en sí, es una novela corta, chicos, ¿ya? Que va pues que va a escribir Ernest Hemingway, ¿ya? Que tiene como personaje principal, les decía, a Santiago, que es el viejo pescador, como personajes secundarios tiene a Manolín, que es el amigo de Santiago, a los pescadores, no tanto viejos como jóvenes, al pez espada, pues que como les decía hace un instante, significa el rival a vencer para poder pues alcanzar el triunfo. ¿Ya? Los tiburones, ¿no? Los tiburones, por ejemplo, simbolizan, chicos, los que se aprovechan del trabajo ajeno, ¿ya? Y los turistas, que también tienen, miren,
símbolos, ¿ya? Los turistas simbolizan los que no comprenden el trabajo ajeno, ¿ok? Bien, chicos, ya hemos llegado a la culminación de la clase del día de hoy. Hemos hablado pues acerca de 3 temas en sí, ¿no? La generación del 98, la generación del 27 y también pues la vanguardia española, ¿ya? Perdón, la vanguardia europea, ¿ok? Bien, no sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? No hay preguntas. Ok. Bien, chicos, si no hay preguntas, y siendo ya pues las horas se van, ¿no? Ahora sí me dio cuenta que está en negro, ahora se pueden visualizarlo, ¿no? Bien, chicos, ya hemos llegado entonces al término de la clase. Me despido de ustedes, chicos, ya cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes por haber estado atentos a la clase. Un abrazo para todos. Nos vemos Gracias, Miss. Cuídese mucho. Gracias, Dani. Gracias, Valentín. Y gracias a todos ustedes por estar pues presentes. Nos vemos, chicos. Un abrazo para todos ustedes.